Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? La política normalmente te pone mal humor, dime la verdad. No siempre, por ahí a veces me divierto, pues. No, pero normalmente te pone mal humor. Sí, pero ya he aprendido a que eso pues no me genere problemas gástricos, ni mucho menos, Ya. ¿no? Pero cuando vas al cine, yo que te conozco, no te empujas tu cocor, tu jodó, como que en nuestra época era totalmente diferente. Tú tratas de ir a ponerte de buen humor, inclusive cuando ves un drama. Sí. Y ahora te digo la verdad que más veo cine en mi casa, que es la condición de muchos peruanos, ¿no? Y donde la señora Olga, ¿conoce a la señora Olga, la que queda ahí, Javier Prado, por el Plaza Vea? Tengo otros huecos, pero no, ya. no es cosa de promoción. No hablemos de tus intimidades. No es cosa de promocionar. Hablemos de Ciro un ratito, pues, por favor. Por Ya supuesto. sé que quieres hablar de Encantado. los intocables Encantado. ediles, pero hablemos de los intocables pues, de Eastwood, ¿no es cierto? Encantado. A ver, ¿qué te ha parecido esta nueva versión del Oscar que ha tenido la sorpresa de Parásitos, por decirlo? Yo ni idea de la existencia de Parásitos, salvo lo del Congreso. Pero ya lo habrás visto. Todavía Pero, no, bueno, hermano. Te la Ya. recomiendo, obviamente es una gran película. Ya. Ahora, el Oscar tiene que definir mejor sus criterios porque ellos mismos cada año se enfrentan al Ya. dilema de qué tanto interpretar sus reglas, que son Ya. muy flexibles, entonces han premiado por primera vez en la categoría de mejor película, en la gran categoría, a una película en idioma extranjero. Ya casi lo hacen el año pasado con Roma. Ya, claro. O sea, el problema ya se les presentaba porque las han tenido nominadas. Que Roma era con una posibilidad de versión ser premiadas. mexicana de la teta asustada, para que la gente más o menos entienda. No tanto, no tiene sus propios méritos más en el melodrama clásico. La teta asustada es más original Ajá. que Roma, gustándome más Roma, respetando mucho la teta Ok, asustada. ok. Entonces esta vez ya llegó al premio. Ya, pero Ya dime no la fue tuya, nominada. ¿está bien, mal, regular, estás asado? Porque tú eres Está bien, tradicionalista. no, está bien. Aunque también me gustaba mucho El irlandés de Scorsese, también me gustaba mucho Eras una vez en Hollywood de Tarantino, que tiene menos adeptos, ¿no? Pero que es una película que nos agarra mucho. Ya, algunos pero el cinéfilos. irlandés, hermano, yo creo que el screenplay, o sea, el texto es fabuloso. Al final, los mensajes que te hablan de la soledad del asesino, las hijas que la abandonan, es muy reflexiva al final. Pero es bien difícil para Scorsese hacer una mejor película de gángsters y para los mejores actores de gángster hacer un mejor gángster, pese a las caracterizaciones y la diferencia de años y tal. No es la mejor de Scorsese. De ninguna manera. Goodfellas me gusta más. Goodfellas es vibrante, ¿no? Ajá. Es más redonda. Esta película es más reflexiva. Tiene una gran longitud y un poquito que uno puede fallecer junto con los actores. Hay méritos desiguales, ¿no? Pacino me encanta. Sí. Robert De Niro, hay que decirlo, está un poco apagado en esta Lo que en esta pasa película. es que cuando tú ves a Robert De Niro asesino, mira lo que te estoy diciendo, Robert De Niro asesino de Taxi Driver, o sea, supera ese asesino. Es psicótico. Sí, le era mamá, tú lo mirabas y te quitabas corriendo la pantalla, tú, Fernando habías mirado y hacía así, ¿no es cierto? Porque el tipo el Robert De Niro, cuando hace de Capone y le revienta con un bate de béisbol la cabeza a un pata, tú dices, este es un miserable. Entonces, es como ver matar a Eastwood. O sea, a ver, supera pues a Harry el Sucio. Ese es el lado Pesci de Niro, y aquí es un De Niro obediente, que se come muchas cosas, Ya. pero que de alguna manera también está sacrificado para que se luzcan los otros, Ya. ¿no? Después, ahí también hay todo un tema de que se han puesto de moda las películas biográficas en donde tú actúas como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan bueno es el actor cuando tiene que actuar sobre un patita que ha muerto antes de ayer? No es que estás hablando de Julio César y Cleopatra, no es Burton de Marco Antonio. Estás hablando de un pata que ha muerto hace 30 años, ¿no es cierto? ¿Te estás refiriendo a Judy? No, me estoy refiriendo cuando tienes que hacer de Jimmy Hoffa, cuando tienes que hacer de JFK, que es un patita que la gente lo tiene. O sea, cuando Kevin Corner hace el fiscal y hablan de JFK, o sea, Warren es un pata de los 50, o sea, lo tienes muy fresco, no es pues... Sí, aunque no son personajes tan populares como, porque lo que tú dices se aplica muy bien para Judy Garland, ¿no? Que Renée Zellweger hace una gran actuación. Sí, es bien difícil porque hasta qué punto el actor tiene que hacer una creación propia, pero inspirado en un personaje conocido, Anthony ¿no? Hopkins, cuando hace a Hannibal Lecter, es Hannibal Lecter, tú no lo tienes en la cabeza Hannibal Lecter, pero tú lo ves a Hopkins haciendo de Nixon y diciéndole a JFK en un cuadro, maldito seas.
sea, la gente ve en mí lo que es, la gente ve en ti lo que quiere ser. Es Salieri hablándole es igualita la escena, es Salieri hablándole a Jesucristo. Claro, Hopkins me da risa porque en realidad tú hablas de Hannibal Lecter, que es extraordinario, pues esa es una actuación que nos acompaña, ¿no? Y ahora lo has tenido de Ratzinger. Que a mí no me gusta. No, menor. Esa película quedó bastante menor por las otras. Ha habido buen material en este Oscar. Para que una película como Los dos papas, que respetable, haya aparecido una cosita menor allí, significa que han habido buenas cosas. ¿Cuál es el mérito de Phoenix, que despreciaba los Oscars, al haber hecho un Joker superior, creo yo, al de Nicholson y superior al de Ledger, ¿no? Y superior a la propia película, ¿no? Yo creo que Phoenix le pone mucho a esa película. Se ve que ha trabajado mucho al personaje, ¿no? Ha querido, además del... En realidad esa película viene... Por eso se ha ido cayendo un poco. Es una buena película, me gusta, pero el impacto que tuvo ha ido decreciendo y otras ocuparon su lugar de preeminencia, ¿no? Pero en realidad tú ahí ves que en Joker hay mucho valor que viene ya dado por el universo, pues, del cómic, ¿no? Sobre ese universo es fácil trabajar, pero Phoenix le ha puesto bastante. Parte de lo que hace Phoenix, que es un tipo muy bien parecido, es handsome, ¿no? Es guapo, es la versión más fea del ser humano. Entonces, cuando uno ve, en mi cabeza digo yo, los patas que se bajan de peso para hacer un personaje, ese es parte del esfuerzo actoral. Toro Salvaje. O sea, Toro Salvaje salía flaco y salía gordo a la vez. No sé en qué lapso hicieron esa película con De Niro. Peliculón. Sí. Yo rara vez he visto una actuación tan soberbia como la de Charlize Theron en Monster. O sea, es la mujer de repente más bella de la historia del cine y se pone fea para la película. ¿Cuántas veces el make-up, o sea, la caracterización que no es del actor, sino se la dan, o el disfraz que le ponen, que es la puesta en los vestuarios y la puesta en escena, termina llevándose el actor a un super éxito? ¿Cuánto es de él y cuánto es de los demás? Sí, ahí hay un dilema, ¿no? Porque ¿qué tanto estás premiando, no? ¿El esfuerzo físico o el talento más sutil, ¿no? La expresividad que puede darse sin mucho maquillaje ni alardes formales. Ese es un tema por el que, por ejemplo, a mí la película 1917, que era la favorita de algunos, a mí no me impresionaba tanto porque era un gran... En Corea, donde se ve todo la comedia de la sociedad. Hay películas que se... ¿Cómo se llama esta película histórica? Caramba, que toda pasa en un cuarto. No me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero te puedo decir otra película que para mí es una de mis recontras favoritas. Cómo matar a un ruiseñor, con Gregory Peck. La película es casi toda en el juicio. Sí, sí, con sí, muy sí, poco sí. movimiento de cámara, con planos medios, sin ningún tipo de derroche, vamos a decir, más que el actor y su guión y el drama humano. Esas películas son más difíciles de hacer, porque el director tiene que ser un pero capo. ojo que los juicios tienen ya su propia dramaturgia, a la que le sumas la dramaturgia del cine y quedan muy bien. Por eso sirven mucho, porque los juicios se resuelven grandes pasiones, ¿no? Claro, pero ahora que hay tanto, para hablar de otros temas, las puestas en escena son espectaculares, ¿no es cierto? Pues la puesta en escena más espectacular de la historia del cine tiene que ver con Lo que el viento se llevó, Ben-Hur, Cleopatra, porque estamos hablando de eso, ha pasado pues hace 80 años, ahora pues, ¿no? Ahora todo es con tecnología, ¿no? El gladiador de ahora no es lo mismo que Cleopatra. ¿Cuánto a la tecnología ha afectado al cine de este siglo XXI? Ahorita vamos a hablar de los efectos especiales y de los cómics, ¿no? Pero ¿cuánto a la tecnología ha aligerado la chamba de actores, productores y directores? La ha aligerado bastante, pero en el cine no se trata de, como en una industria, buscar cómo abaratar costos, sino cómo hacer que la expresión tenga más calidad, ¿no? Arte. Y en ese sentido hay que preguntarnos también cómo la tecnología puede haber reemplazado algunos procesos que eran obra de esfuerzo humano. Y yo recuerdo en los viejos superproducciones, blockbusters, que se le llama ahora, cuando tú tenías 1000 extras y veías 1000 extras. Ahora esos 1000 extras son digitalizados. Sí, claro. Entonces, ese gran esfuerzo, ese gran valor de producción, que uno aplaudía y que tú lo sentías en la grandiosidad de la película,
ahora te das cuenta que es una laboriosidad digital de grandes empresas, supongo, ¿no? Pero ahí sí la tecnología no aporta necesariamente a la creatividad. O sea, la tecnología tiene que ser juzgada en el arte, entendemos estrictamente si ha aportado o no ha aportado. A ver, te voy a hablar de la tecnología y de la antitecnología. Para mí uno de los mejores guiones de la historia del cine lo escribe un presunto ignorante, que además era un actor torpe y fracasado, y era un ser humano fracasado. Es Rocky, el American Dream. Sylvester Stallone, actor porno fracasado, ya, pero tú te pones a ver la película, que es en cine, grande, no es lo mismo verla en televisión, grande, y ves el mar, y es... Pero ahí está. Y una aleta. Y la aleta, y después sale el tiburón. Ya te dio miedo en el primer minuto. Claro, con lo que tu extraordinario ejemplo quiere decirte que no todo es la tecnología. Esa escena de la playa tranquila, Martha's Vineyard, en Massachusetts, que es una isla, y la música, la paz, la arena blanca, el mar tranquilo, los niños jugando con sus cositas de plástico, es más efectiva que el gran alarde tecnológico de este tiburón mecánico que en su momento era el ya no ya de la tecnología aplicada al cine. Pero ¿por qué es el séptimo arte? Porque ahí tú ves, pues, el plano amplio, el mar, la fotografía que va avanzando, bonita, la música, el... O sea, esa vaina a la gente la lleva a tener temor, psicosis. Eso yo creo que cuando ha hecho esa escena, este patita que se llama Steven Spielberg, se tiene que haber acordado de Hitchcock previamente a la puñalada en la ducha. El cine tiene 120 años más o menos y hay tradiciones y hay constantes que se están viendo ahora. Y eso es... Y esa es la gracia, que las películas que están ganando el Oscar se refieren a otras y finalmente la guerra, el sexo, las diferencias sociales son los motores dramáticos de siempre y se confirman en cada... Te pido que hagas un hiperesfuerzo. A ver, tú no tienes niños, no tienes hijos, pero evidentemente tienes que haber visto todas las películas de Disney, ¿no? Tú tienes que haber visto La Bella Durmiente, Blancanieves y los Siete Enanos, tienes que haber visto Fantasía... O sea, las has visto. Sí. Y ahora las películas de ahora ya tanto, Enredados o Toy Story es una locura de película. Entonces, hay todo un tema de Anna y Elsa, de las películas, de los dibujos animados, que es mucho más lucrativo, pero además es mucho más espectacular. Te pregunto por eso, y ya las películas que son full tecnología, Avatar, Star Wars. Sí. En el cine de animación la tecnología ha abaratado y democratizado el acceso al cine. Incluso países que no soñaban con una industria de animación están. Klaus es una película española, sí. Pero esto Christmasploitation, o sea, la explotación comercial de la Navidad, que a mí ya la verdad que me aburre. Pero Toy Story 4, que es la que ha ganado el Oscar en la categoría de animación, me parece una gran película. Allí está toda la creatividad de la industria del cine de animación para, en muy pocos trazos, crear personajes, darle vida. Bueno, muy pocos trazos a las decir, cosas. Antes, por un segundo, Disney tenía que hacer creo que 28 o 48 papeles por un segundo. Era una locura. Ahora, cuando hablas de trazos en la tecnología de Jobs y de Pixar, o sea, de verdad debe ser un malito. Porque lloras. Es como cuando muere el campeón, muere y lloras. O sea, también las películas animadas tienen un guiones que te rompen el corazón. Sí, pero por supuesto, además van más hacia eso, pues como no tienes actores de carne y hueso que te lo expresen. Pero te vuelves niño ahí, ¿no? Entonces las historias son más fuertes, porque los personajes no tienen la capacidad gestual de llevarte a eso. Entonces tiene que ser la acción y tiene que ser el drama más que la actuación, ¿no? Que a esa sí tiene una gran limitación. Por más talentosa que sea el animador usando la tecnología, la expresividad gestual, facial de los personajes en la animación no puede compararse a estos actores y actrices que ganan el Oscar. Pues ahí sí, esa es para mí mi limitación con la animación.
por eso su fuerza está en la historia. Bueno, son 8:41, como es obvio, yo me quedaría hablando con Fernando hasta las 9 de la mañana de cine, porque es algo que todos nos gusta, pero penosamente hemos de cumplir con el rigor de hablar de política, ¿ya? O sea, que se acabó tu buen humor. ¿Estamos bien o no? De Parásito, de Bon Hong Hong, nos vamos a Martín Vizcarra, Vicente Ceballos, tú dirás. Ah, su madre, en fin. Oye, yo lo veo a Vicente Ceballos y me acuerdo de dos personajes que tienen que ver con el cine, ¿no? O con el arte. Me acuerdo de Cantinflas, ¿no es cierto? Porque ya. Cantinflas hablaba, era un tipo muy inteligente, Mario Moreno, pero cuando hablaba en los juicios, ¿te acuerdas? Cuando hacía de actor en los Y juicios. ahí está el detalle, ¿no? Y ahí, hermano, tú lo mirabas y decías, te reías, pero el pata como Leonidas Carvajal. ¿Te acuerdas de Leonidas Carvajal? Claro que sí. ¿Te acuerdas de Pepe Biondi, el cómico argentino? Claro que sí. Estamos viviendo algo parecido con Vicente Ceballos, ¿no? Sí, con el lenguaje y este señor, pero ¿cómo sobrevive? A veces hay que tratar de explicarnos cómo los políticos, con todas estas cosas que les achacamos, sobreviven, ¿no? Porque al final tienen un talento y tú sabes, aquí para me hace flotar, acordar, pues, ¿no? Es muy corcho, ¿no? Me Que hace flota. acordar lo que hace Vizcarra, una película que para mí tiene uno de los mejores guiones de la historia y una de las dos mejores actuaciones soberbias, Peter Sellers Desde el jardín, cuando él hace de Chansey Jardiner. Sí, Desde el jardín, claro. Shirley MacLaine, la mujer que se enamora, era un retrasado mental. Pero muy inteligente, ¿no? O sea, en realidad... Pero que sea tontería, pero parecían inteligentes, pero un retraso mental. Claro, era la sabiduría del jardinero que termina siendo el consejero de un gran magnate, ¿no? Hemos estado hablando de cine y acá tenemos a todas las chicas exalumnas de la San Martín que han estado escuchándonos y que están del otro lado de la pantalla. Y yo les puedo asegurar, como me llamo Philip Quaker, que el 85% de los títulos que hemos leído ni saben que existe. Pero sí saben lo que es la tusa y el reggaetón. Dios mío, confiésalas y perdónalas. A ver, ¿qué está pasando? Mi impresión es que nosotros vimos una inmensa puesta en escena de una serie de fenómenos distractivos y que el gran titiritero y el gran jefe de todo lo que está pasando sigue siendo Marcelo Odebrecht, Barata, y que nos han llevado a las raíces una situación tan compleja en donde todos los partidos políticos se odian entre sí, la gente odia a los partidos políticos, odia a los políticos, pero Odebrecht y los miembros del Club de la Construcción que compraron a presidentes y a partidos siguen mandando y nos siguen cobrando. Yo lo veo así. ¿Cómo ves tú, de la manera más holística, universal? No soy muy partidario de teorías de cooperación. Yo más bien creo que hay oportunidades que algunos aprovechan para distraer o para hacer lo que en otras circunstancias no harían, ¿no? Odebrecht no tiene la misma fuerza que antes, no, de ninguna manera, pero tiene un poder que maneja informaciones que sí son requeridas por gobiernos, especialmente por porque en otros lados lo de la Baja Tono no ha llegado tan lejos, y eso le es un instrumento de negociación muy importante, ¿no? Ahora, en este caso, hay dos grandes fallas que yo citaría. O sea, la del gobierno, que no tiene una acción concertada, fría, didáctica para tratar el tema, ¿no? Yo creo que aquí, claro, Odebrecht es infeccioso, pues entonces te tocan la puerta y tú dices, mejor no hablo con ellos, pero no, tu trabajo es atender el tema. Podrás odiarlos, podrás tener... Tienes que negociar. Eso, negociar. Yo no negocio con ladrones, suena espectacular, pero está negociando. Es una irresponsabilidad, pues. Es una responsabilidad. No, que nos indigna, que no me vengan por la puerta falsa. Este procurador Ramírez, que yo creo que es un hombre que actuó con buena fe de chancón, pero no era lo que tenía que hacer, no era la puerta que tenía que hacer. Él es un engranaje de la maquinaria del reloj. Pero de repente han recurrido a él porque no tenían, pues, la voz clara y directa de, a ver, señores, ya, ¿qué quieren ustedes? O la Revilla que dice que no sabía, o Vicente Ceballos. El gran reloj del caso Lavajato es inmenso. O sea, pero todos dicen, yo no sé, yo no fui, el otro es un gran... Y ahora apareció Sicresi, que no lo conocíamos antes. Debimos conocerlo antes, pues, y saber que estaban negociando o que tenían una estrategia respecto al tema. Pero sale el presidente ayer con una desfachatez digna de mejor causa. Por eso te digo que me parece, hay veces Cantinflas, o no sé cuál es el personaje más cínico de la historia que se te puede imaginar a ti, ¿no? O sea, un pata... O Selig, ¿no? O sea, el pata aparece como tonto, pero no es tonto. O Awakenings, ¿no es cierto? Que es un retrasado mental de Niro, se toma un brebaje y se vuelve un vivo.
Cuando sale el presidente de la República y dice, yo no soy el jefe de Estado. ¿Cómo? Es un gran error, ¿ah? Eso es un gran error. Yo no negocio con delincuentes. Yo no sabía. Yo no era socio de Graña y Montero. Yo no era socio de Odebrecht. El acuerdo de los fiscales. ¿Te sigue resultando creíble, Vizcarra? No, pero más que cinismo yo veo desconcierto, confusión de alguien que no está del todo preparado para esto. Como me lo dijo el otro día, con sus 101 años, que creo que cumple hoy o mañana, Luis Bedoya Reyes, me dijo, es un improvisado total, pero hace lo mejor que puede, ¿no? Esa improvisación, ese desconcierto, yo lo veo en él. O sea, luego de esa entrevista le habrá dicho a su gente, mira lo que has dicho, pero si la Constitución dice que tú eres jefe de Estado, y lo eres, por supuesto que lo es, pero ¿por qué dijo lo contrario? Porque todavía es alguien que no ha terminado de procesar todas las confusiones que su cargo y su poder le Pero esa es ignorancia, pero tú puedes estar confundido, Fernando, en algo. Son limitaciones intelectuales, desconcierto, nervios, problemas de vocería, problemas de, que es un término de moda, pero tiene sentido, de la narrativa del poder, que no. Ya, pero Fernando. Tienes un poder y estás haciendo cosas, no sabes. En teoría no tiene a Maxi Aguilar, que es el camino, la verdad y la vida en psicosociales y comunicaciones. Las entrevistas que le hacen son, desde el punto de vista periodístico, deleznables. O sea, es casi un espacio político contratado, porque ¿cómo te va a venir a decir que el acuerdo de colaboración es solo de la Fiscalía? Y entonces, ¿en qué chongo estamos con Ramírez, con el procurador, con el Belabarba y José Domingo Pérez han firmado un comunicado de Fiscalía apoyando al defenestrado señor? La revía se ha ido, crisis ministerial, ¿debería irse Vicente Ceballos? Te hago la pregunta. Pero el presidente dice... que es mi columna de hoy. Debería irse, pero dentro de unas semanas que sea una carta de negociación con el Congreso. O sea, que su salida sirva para algo. Ceballos está, yo lo veo con los días contados. Pero sí entiendo desde el punto de vista del gobierno que se vaya por la crisis de la semana pasada hubiera sido un exceso. Mejor lo tienen, su cabeza puede ser más útil ahora para negociarla con el Congreso. Siendo premier, el corrupto y caído del cielo, el señor Villanueva, esto ha pasado, en Perú pasan tantas cosas que parece que ha pasado un siglo, pero Villanueva antes de ayer ha sido el premier, Villanueva ha sido coimeado por Odebrecht, él defendía el acuerdo, atacaba a Chávarri incesantemente y atacaba todo lo que se movía, para defender el acuerdo que termina suscribiendo en la época de Vicente Ceballos, pero porque habían votado a Salvador Solar por hablar por teléfono con Inostroza, viene Vicente Ceballos y él es el ministro de Justicia y el premier era Salvador Erezi, ¿no? Salvador Erezi. Y Salvador del Solar ya no existe, como que se ha ido de la estratosfera. ¿Esperando el 2021? Sí, seguramente, como medio mundo, porque el presidente quiere ser, abajo hay dos que quieren ser presidente. Pero a lo que voy yo es que este señor Ceballos es el que es interpelado por la bancada del fujimorismo y del fujiaprismo por el acuerdo y no lo censuran. Y ahora dicen que no saben nada del acuerdo. O sea, eso es pues no sé, pues psicótico, pues es un absurdo decir que no sabes. Más que cinismo, porque el cínico tiene las cosas calculadas, ¿no? Claro. Sabe que miente. Yo creo que no saben exactamente el peso que va a tener la declaración que dan para salir del paso. Ya. Y sigamos haciendo paralelos, me encantaría seguir hablando de cine. Una de las escenas más graciosas y tantas veces repetidas es cuando Charles Chaplin se agarra con una mesa, hermano. Y en la mesa había una taza y en la mesa había una botella y el tipo se termina cayendo con la mesa y la mesa le termina en la cabeza, con los tallarines en la cabeza. Tú lo mirabas a Chaplin y te reías, eso lo termina haciendo Roberto Gómez Bolaño con El Chavo el 8. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? La otra escena. El Chavo tiene algo chaplinesco como grandes cómicos también. O tú ves, no sé, pues La fiesta inolvidable de Peter Sellers, que todo comienza bonito y termina con los pavos en la cabeza. Entonces yo digo, el presidente agarra y dice que tiene que generar consensos. Veo que la República, el Comercio, la palabra consenso, pero ¿cómo vas a generar consenso si van a meter a la cana a Pepe Luna? Si van a meter a la cana al señor Acuña, a su hija, a su hijo y a su hermano. ¿Cómo vas a generar consenso si maltratan tanto a los pescaditos como si fueran marcianos? ¿Y cómo vas a generar consenso cuando viene el ministro Mara y dice, le voy a quitar la seguridad a todos para que los maten? Sí.
Bueno, y además necesitas cuestión de confianza y consenso. Ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, lo de Morán y la seguridad, eso sí es obra del Ejecutivo. Ajá. Y ahí ya como que el presidente reculó y dijo, ya termino con esta estrategia de seguirme peleando con un Congreso que todavía ni siquiera se ha fundado. Ahora, lo de Luna, Acuña, no sé, no sé qué tanto, pero la política está muy judicializada. Ahí hay canales que el gobierno no puede calcular del todo. Yo sí creo que, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las fuerzas políticas, desde el gobierno hasta la oposición, quieren calcular y presionar y conducirlas de alguna forma, pero es complicado. ¿Cómo vas a generar consensos por una mesa? Ya se sabe que hacer una mesa directiva multipartidaria y por el otro lado... Eso no debiera ser una condición. Ya. Pero te guste o no te guste, tiene que hacer dos cosas. Revisar decreto de urgencia y ratificarle la confianza al gabinete de Ceballos. Eso es de todas maneras. No sé, vas a traer al mandraco el mago, al mago Dios para hacer eso. Justo viendo eso. Y eso es una de las razones por las que salvaron a Ceballos, que peligró, porque ya te acuerdas, todos los rumores eran se va. Sí. Si demoraban más, y el propio gobierno iba a decir, sí, pues se va, ¿no? Y lo iba a asumir, ¿no? Un vacío de poder. Por eso cambiaron a los 4 ministros el mismo día, que ahí sí hay la mano en algunos momentos extremos de asesores que lo hacen rápido, ¿no? Por eso buscaron ministros de acá y allá, y esta señora Silva, que no tenía que ser ministra, la pusieron porque eso se habrá decidido un par de horas. La de Energía y Minas. La de Energía y Minas, la rehabilitada, según Ceballos, qué declaración. ¿Cómo va a decir eso? Que lo digamos nosotros, pero no lo puede decir él. Por eso pues te digo, no te digo que Cantinflas es un niño de pecho. Claro, eso lo hicieron para salvar a Ceballos, porque de alguna forma, si se caía Ceballos, la legitimidad del interregno y sus 67 o 68 decretos de urgencia se ve golpeada, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que salvar ahora con el nuevo Congreso, y es mejor que el nuevo Congreso le dé la investidura al primer ministro bajo cuya gestión se hicieron estos decretos. Terminemos cinematográficamente hablando, ¿no? Es la puerta que se le cierra a De Niro en el asilo de ancianos, tú no lo ves morir. No lo ves morir. La puerta se cierra, ¿cierto? Tú no ves morir a Leonardo DiCaprio en Titanic. Besito, becho y se va. No lo ves morir. ¿Qué otra escena cinematográfica se te viene a la cabeza de alguien que tú sabes que va a morir, pero no lo ves morir en pantalla? Bueno, las grandes muertes en el cine no son en primer plano, son los personajes yéndose a lo largo. John Wayne en Más Corazón que Odio, o The Searcher de John Ford, que es así un dios para los que nos gusta el western, ¿no? O sea, el héroe alejándose y que le ves la espalda al final, ¿no? Y Vizcarra, así lo dejo nomás, y Vizcarra va a morir. 8:59 a.m. El amor siendo humano tiene algo de divino, amarlo es un delito porque hasta Vizcarra amó, pero igualito va a morir. Ha sido muy amable Fernando Vivas. Tenemos que hacer en Combates una hora de cine nomás, ¿eh? Este viernes, te secuestramos. 8:59 a.m, nos vemos a las 10 en Combates por Will.